Muy buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Estamos muy bendecidos de tener un nuevo formato de los devocionales, estamos muy felices porque Dios nos ha bendecido con tecnología para poder llegar de manera mejor, de mejor calidad a ustedes y compartir lo que más nos importa, la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie corta, pero hablando de un tema muy importante. Vamos a hablar de la fe, pero específicamente vamos a hablar de los enemigos de la fe. ¿Usted cree que la fe tiene enemigos? ¿Usted cree que hay adversarios que atentan contra la fe del creyente? Bueno, la respuesta es sí. Hay adversarios, hay enemigos, hay escollos, hay adversidad para nuestra fe. Hay entes, hay situaciones que atentan contra la fe y la pureza de nuestra fe. Y hoy vamos a comenzar esta serie para hablar de los tres enemigos de la fe. Los tres enemigos de la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Bueno, porque Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 7 nos dice claramente que nosotros andamos por fe. La manera en que nosotros vivimos es por fe. La manera en que nosotros caminamos, nos desarrollamos, es fe. Nadie ha visto a Dios. Yo no he visto a Dios. Yo no he visto al Señor Jesús. Yo no he visto a Pablo. No conozco a Pedro personalmente. Toda nuestra vida cristiana es en base a la fe. A la fe. Es por eso que es tan importante, porque andamos por fe, vivimos por fe, nos desarrollamos por fe. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la fe, pero también conozcamos los enemigos de la fe. Y hoy vamos a comenzar, como ya dije, esta serie, una serie corta, hablando de los enemigos de la fe. Quiero leer un versículo que está en el Salmo 56, verso 3, que dice, si tiene su Biblia a mano, Salmo 56, verso 3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista nos está diciendo acá algo muy importante. Lo primero que él nos dice, que es una realidad en su vida, dice, el día que temo. Él nos está diciendo que es una persona que teme. Él no quiere mostrarse como un campeón de la fe que nunca tiene temor, nunca está asustado, que su fe nunca se ve amenazada, sino que dice, en el día que temo, el día que está lleno de temor, el día que está lleno de espanto, el día de la incertidumbre, el día de la ansiedad, el día del temor, dice, yo en ti confío. Él no está negando que pueda tener temor, lo tiene, pero es en ese día en que él confía en el Señor. Así que hoy comenzamos esta serie hablando de los enemigos de la fe. La fe, como ya dije, tiene enemigos, enemigos tanto internos como externos. Nuestra fe es entonces constantemente desafiada, nuestra fe es constantemente atacada, nuestra fe es constantemente puesta a prueba. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Voy a mencionarlos para luego explayarnos en cada uno de ellos. El primer enemigo de la fe es el temor. Temor, fobos, una fobia, un temor. Y el temor corta la fe, ¿ok? El enemigo número uno de la fe es el temor. ¿Cuál es el efecto del temor en la vida del creyente? Que corta la fe. El segundo enemigo de la fe es el afán. El afán, merimnao, es esta palabra griega, merimnao, el afán. El afán ahoga la fe. Y el enemigo número 3 es la incredulidad, apistía. La incredulidad mata la fe. Entonces tenemos que el temor corta la fe, el afán ahoga la fe y por último, número 3, la incredulidad mata
la fe. Así que vamos a comenzar a hablar esta mañana sobre el temor. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre este primer enemigo de la fe, que es el temor, el miedo, el espanto. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted ha tenido miedo? Yo creo que todos, en diferente medida, hemos tenido miedo o tenemos miedo de algunas cosas. Me acuerdo en mis años de infancia, cuando nos quedábamos con mis hermanos, sabíamos que el viernes en la noche, en cierto canal de televisión, era el viernes de terror. Y aunque sabíamos que íbamos a tener miedo, nos gustaba quedarnos para ver alguna de esas películas que mostraban ciertos temas relacionados con el temor, monstruos, eh, seres, animados, etcétera, que causaban temor. Me acuerdo que principalmente le teníamos miedo a las películas de Frankenstein. Miedo. Todos teníamos miedo. Bueno, el miedo, hermanos, es una emoción básica. Tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Miedo en diferentes grados, pero miedo al fin y al cabo. Todos tenemos miedo a algo, a algún objeto, a alguna situación, a alguna actividad específica. Y eso, hermanos, nos lleva a detenernos. El miedo hace eso, ¿no? El miedo, como dijimos, nos lleva a coartar nuestra libertad. Dentro de los miedos, de las diferentes formas de miedo, podemos mencionar los siguientes. La acrofobia. ¿Qué es la acrofobia? La acrofobia es el miedo a las alturas, es el miedo al vacío o a caer al vacío. Y hay gente que no se acerca a los balcones, hay gente que no le gusta subirse a los edificios altos, hay gente que no se atreve porque tiene o sufre de acrofobia. Otro temor es la aerofobia. Y la aerofobia habla del miedo que tienen algunas personas de volar en aviones. Hay personas, y conozco algunas, que tienen los recursos como para hacer viajes, largos viajes, conocer otros destinos, otras culturas, otros países, pero están coartados por la aerofobia, que es el miedo a volar. La agorafobia, que es otro miedo, pero este es el miedo a los lugares abiertos, a las plazas. Gente que le tiene miedo a eso. Y precisamente porque le teme, se limita y no frecuenta esos lugares. Otro miedo es la antropofobia. La antropofobia es el miedo a la gente, a relacionarse con la gente. La antropofobia es ese miedo al antropos, al hombre, a la raza humana. Y qué terrible es este miedo, porque impide que una persona se acerque a otra y que comience a tener una interactividad, ¿cierto? Relacionarse con otros. Otro de los miedos más comunes es la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Gente que precisamente en este tiempo de primavera, acá en el hemisferio sur, y comienzan a aparecer estas arañas, los arácnidos, la gente que tiene miedo se prepara para eso y trata a toda costa de evitar el contacto con ellos. Eso es la aracnofobia. Otro miedo es la astrafobia, que es el miedo a los relámpagos. La bienofobia es el miedo al barro. Hay gente que le teme al barro. Usted podría decir, qué ridículo es eso. Bueno, hay gente que le teme al barro. La carcinofobia es otro temor y ese es el miedo permanente y constante de personas de sufrir de cáncer. La dromofobia, y esto todavía es más increíble, ¿no? La dromofobia es el miedo que tienen algunas personas de cruzar la calle. Hay gente que le teme a cruzar la calle y cruza solamente cuando no hay nada allá, nada acá. Dromofobia. La emetofobia
es otro miedo, otro espanto, y es el miedo a vomitar. La hematofobia, que es el miedo a la sangre. ¿Hay gente que le teme a la sangre? Sí, hay personas que se desmayan cuando ven sangre. La monofobia es otro temor y es el miedo a la soledad. ¿Hay gente que le teme a estar solo? Sí, eso es la monofobia. Otro miedo es la nictofobia, que esto es más común en los niños, pero también en adultos. La nictofobia es el miedo a la oscuridad. Finalmente, solamente para mencionar algunos, la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. La tanatofobia. Entonces, hermanos, por mencionar algunos temores, todas estas son fobias, miedos, temores. Y lo más terrible de todo esto es que el miedo a una o varias de estos impide el crecimiento y desarrollo. El miedo coarta, el miedo corta, el miedo bloquea. ¿Usted ha oído esa frase? ¿Quedó paralizado de miedo? Eso ocurre. Hay gente que cuando experimenta el miedo se paraliza. ¿Por qué? Porque el miedo es mayor. Así que las personas que sufren ciertas fobias son personas que pierden de alguna manera y en cierto grado libertades. Gente que, como dije, podría viajar, no viaja. Gente que podría disfrutar del aire libre, no lo hace. Hay gente que podría disfrutar de otras personas, pero no lo hace porque el miedo bloquea, el miedo coarta, el miedo corta. Y de alguna manera estas personas que sufren estos miedos son personas esclavas. Por ejemplo, una persona que, como dije, le teme a las arañas, es una persona que va a vivir con un temor constante de que en cualquier momento, en cualquier parte de su casa, se puede encontrar con un arácnido y eso le puede limitar su desarrollo, crecimiento y su vida normal. El miedo paraliza. Permítame leerles lo que el Proverbio 29, verso 25 dice. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, el temor al hombre, el temor a lo que el hombre pueda hacer, la, la actitud que tienen ciertas personas, a la opinión que tengan otros de él. ¿Qué pensará esta persona? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué dirá de mí? El temor le teme al hombre, le teme a la opinión del hombre, le teme a lo que los hombres puedan pensar de él. El proverbio nos dice que el temor del hombre pondrá lazo. El temor pone lazo. El temor coarta, hermanos. Las personas que sufren de cualquier fobia en particular o de cualquiera en general se sienten limitados, coartados de una vida normal. El temor limita su vida. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. Primera Juan, capítulo 4. Juan nos va a hablar del temor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Permítame decirles que en este pequeño versículo, versículo 18, aparece 4 veces la referencia al temor. 4 veces. Dice, en el amor no hay temor, y ahí es la palabra phobos, temor, miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, phobón. Porque el temor, nuevamente, phobos, lleva en sí castigo, de donde el que teme o está temiendo, y es la palabra phoboumenos, no ha sido perfeccionado en el amor. Lo primero que podemos apreciar en este verso es que el temor y el amor no conviven, en que el temor y el amor son mutuamente excluyentes. Donde hay temor, no hay amor, y donde hay amor, no hay temor. No son compatibles, son mutuamente excluyentes.
Si hay amor verdadero, no hay temor. De la misma manera, si hay temor, no hay amor verdadero. Juan usa esta palabra, phobos, la palabra temor. La palabra temor o la palabra phobos, permítame leer lo que dice el diccionario de palabras griegas. Dice que la palabra describe lo que causa temor o pavor. Phobos es un temor que es esclavizante. Genera esclavitud, temor que esclaviza, como un esclavo que teme a su amo o un criminal que teme el tribunal de justicia. Miedo, espanto, temor que descontrola, que atormenta, que incita y que finalmente esclaviza. Hermanos, las personas que temen, las personas que tienen algún temor son esclavas. El miedo es esclavizante. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando, el temor es un enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque el temor corta la fe. El temor es capaz de cortar la fe. El miedo dominante, el miedo que esclaviza, el temor produce, como dice Juan, castigo. La palabra castigo acá es un sustantivo, es la palabra griega kolasin, y esta palabra kolasin quiere decir lo que corta, lo que mutila, lo que coarta. Entonces, hermanos, el temor trae en sí mismo castigo. Es decir, en palabras sencillas, el temor coarta, el temor mutila, el temor corta. Entonces, creyentes, hijos de Dios, que temen, como nos decía el Salmo 56, en el día que temo. Todos nosotros le tememos a algo, todos nosotros le tememos a alguna situación o condición, alguna enfermedad, todos le tenemos miedo a algo, tememos quedar sin trabajo, tememos alguna enfermedad, tememos hacer largos viajes por temor a accidentes, tenemos temor a diferentes cosas, a la muerte, tememos constantemente, pero aquel que tiene su vida plantada, enraizada en el amor, no es que no tenga temor, sino que no es esclavizado por el temor. Ahora podemos desprender de esto una gran conclusión ya para ir terminando, que el antídoto contra el temor es ser perfeccionado en el amor verdadero. En el amor verdadero, en el amor divino, en el amor ágape, en el amor de Dios, en el carácter y naturaleza de Dios, no es que el creyente no tema o nunca más tema, sino que el temor no dominará, porque aquel que es dominado por el temor, su vida es corta, coartada, mutilada. Su vida es en ese momento coartada. El creyente no se puede desarrollar, el creyente no puede vivir una vida en paz, el creyente es atrapado y dominado por el temor. Permítame volver a 1 Juan capítulo 4, verso 18. 1 Juan capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor. No hay temor. ¿Y de qué está hablando Juan acá? Está hablando de que en el verso 16 nos dice, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Dios por naturaleza, por esencia, es amor. Y aquellos que han sido perfeccionados en el amor perfecto, en el amor incondicional, a aquellos, dice Juan, ese amor echa fuera el temor. No permite que el temor venza, no permite que el amor domine. Acompáñame al Evangelio de Juan ahora, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Quiero mostrarles algo. Juan, capítulo 13, verso 1. Vamos a leer algo ahí. Juan 13,
verso 1. Juan capítulo 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, está hablando ya de las últimas horas de Jesús acá en la tierra, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y escuche esto, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Voy a repetir esa frase. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que nos está diciendo Juan acá es que antes de Jesús iniciara todo el Calvario, toda la pasión y muerte, estuvo con sus discípulos las últimas horas y les mostró el amor. Aquí cuando dice los amó hasta el fin, quiero decirles que no los amó hasta que su amor se terminó, porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Los amó hasta el fin, hasta que se terminó. La palabra quiere decir literalmente, la palabra telos es la palabra que se traduce como hasta la consumación. Es decir, en palabras sencillas, los amó con todo lo que Dios podía amarles. Los amó con todo. Imagínense usted, piensa en Dios, un Dios infinito, eterno e inmutable, como dice la Confesión de Fe de Westminster. Y Él es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Imagínense que Él ame de la manera que Él ama. Los amó hasta el fin. Los amó con el amor perfecto, con el amor de la consumación, con el amor que no tiene condicionalidad, con el amor que no demanda nada, con el amor que no pide nada para amar. Cuando hablamos del amor telos, del amor de la consumación, estamos hablando de un amor que no pide nada, pero que da todo. El fundador de nuestro ministerio, el pastor Carl Steven, decía que el amor de Dios o que Dios nos ama, no porque nosotros hayamos cambiado, sino que Él nos ama para luego producir un cambio. Él no nos ama porque nosotros hemos cambiado, pero Él nos ama para producir un cambio. Hermanos, el amor con que Dios nos ama, el amor perfecto con que Dios nos ama, el amor incondicional con que Dios nos ama, el amor inalterable con el que Dios nos ama, eso debe ser y condicionar nuestra perspectiva del mundo. Vivimos en un mundo lleno de situaciones peligrosas. Hemos nacido en este mundo y hay cosas que nos asustan. El temor es algo inherente a la raza humana. El temor es algo propio de nosotros. Pero como decía el salmista, en el día que temo, cuando yo experimento ese temor, cuando yo experimento esas situaciones que me ponen a mí en jaque, cuando estoy a punto de perder un trabajo o lo he perdido, o cuando estoy yendo al médico y estoy recibiendo ese diagnóstico que no me gusta, de esa enfermedad que no me gusta, esas situaciones que vivimos y nos asustan, el salmista dice, en ese día yo en ti confío. ¿Y por qué yo puedo confiar en Dios? Porque conozco su amor perfecto, su amor perfecto, su amor de consumación. Hermanos, el temor es un enemigo de la fe, porque el temor corta la fe, el temor inhibe la fe, el temor coarta la fe. Pero el amor perfecto no anula la causa del miedo, pero nos levanta, nos pone firmes en el amor perfecto de Dios, en el amor perfecto. Y es como lo dice Juan, y voy a terminar leyendo este versículo nuevamente. En el amor no hay temor, son incompatibles, sino que el perfecto amor, ese es el amor telos que menciona Juan. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. El primer enemigo de la fe es el temor. Nosotros ya conocemos el antídoto. El antídoto contra el temor es ser perfeccionado en el amor verdadero, en el amor divino, en el amor ágape, en la naturaleza, en el carácter y naturaleza de nuestro Dios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana continuamos nuestro estudio sobre los enemigos de la fe. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo.